Bueno, estamos listos, estamos al aire. Y pues nada, te quiero dar la bienvenida, Joan. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar mi invitación. Es bien curioso porque yo siempre te veía como dándole like a algunas cosas que ponemos en Instagram o en LinkedIn. Entonces me parece chévere, después conocí tu historia y dije como, bueno, nada, tenemos que invitar a Joan al podcast. Entonces, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Realmente es para mí, como lo dije antes, para mí es muy importante, digamos, este tipo de espacios porque tú aprendes mucho. Cuando uno está empezando a encontrar como este tipo de lugares no es fácil, y más cuando hay tanta bulla en redes sociales, ¿no? Entonces encontrar como espacios donde tú puedas aprender realmente es súper valioso. Súper. Joan, hay algo que a mí me gustó mucho. Yo tengo la fortuna de ser profesor y este año en particular he tenido la fortuna de dar un par de cursos en colegios, cursos de innovación y emprendimiento. Y hay algo que me gusta mucho de tu historia, es que tú tienes únicamente 17 años, pero tienes una historia de emprendimiento detrás muy, muy, muy interesante. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo llega Johan a emprender tan joven? ¿Ok? Realmente yo no comencé a emprender, digamos que por gusto, sino por obligación, pero no por necesidad. Porque, bueno, antes no había como antes no estaba tan de moda la palabra emprendimiento como tal, entonces en los colegios se veía, bueno, yo veía en mi colegio en ese entonces una materia que se llamaba creación de empresas, y en ese entonces pues yo tenía 6 años, yo estaba pensando en jugar fútbol, en salir con mis amigos, en ver Ben 10, etcétera. y, y entonces en una de esas mi profesora llega y me dice, viejo, bueno, no me dice viejo, sino me dice como, oye, tienes que hacer como, me dijo, tienes que hacer una empresa que venda y que sea rentable, y si no, no pasas el año. Así, muy puntualmente me dijo así. Y yo como, no. Y entonces en ese me puse como a mirar qué era lo que hacía, y me di cuenta que a mí, bueno, me gustaba mucho comer galletas con mermelada. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos mermelada? Que es lo que me gusta. Y comencé a hacer como el proyecto de todo niño haciendo mermelada, y me comenzó a ir bien, pues porque un niño vendiendo mermelada en ese entonces pues era como mucho más llamativo aún, y pues me comenzó a ir muy bien, pero luego digamos que me quebré porque no, no le metí como el tiempo que quería porque no me gustaba realmente. Entonces, como no me gustaba, pues yo lo dejé pasar y me llegaban cosas y entonces perdí clientes, perdí plata, etcétera. Pero pues son aprendizajes que uno va teniendo. Y pues así fue como empecé. ¿Y cómo hacías la mermelada? O sea, ¿cómo funcionaba esa empresa de mermelada ahí tan chiquito? Era realmente sencillo. El modelo de negocio era el siguiente. Yo tenía un proveedor de fruta, que era el tendero de mi casa. Era el proveedor de las fresas, y como era amigo de la familia, entonces me daba un precio más bajo que el que le daba a los demás. Y luego de ahí, ya el proceso de manufactura, comprábamos a otros proveedores los envases de vidrio, y mandé a hacer una serie de stickers con mi marca, que en ese momento no recuerdo cómo se llamaba, pero era algo con Sebas, era Sebas Cook, algo así por el estilo. Y lo puse como lo brandeé cada uno de los tarritos. Entonces hacía la fresa, se trituraba y con mucho azúcar, ¿no? Entonces hacía como la jalea, y ahí tú la dejabas como calentar y luego depositabas. Bueno, primero había que antes de eso esterilizar bien los envases por temas de salud. Y entonces ahí ya luego era simplemente salir a venderlo. Entonces pues yo lo llevaba a mis colegios, se lo vendía, era el proveedor, era el dealer de la mermelada de mis profesores, era el dealer de la mermelada de mi familia. Y luego ahí digamos que también comencé a entrar digamos ya en las tiendas de cerca de mi casa. Pero pues después, como te dije, lo dejé porque no me gustaba hacerlo. A pesar de que, digamos que para un niño de 6 años, ganarse 1 millón de pesos en un mes, en muy poco tiempo, pues era mucho. Pues para mí en ese entonces me alcanzaba para más que mis dulcecitos. Pero pues no era lo que me gustaba. Wow, qué interesante. Y entonces después de eso, pues a los 6 años, ¿qué pasó? Pues después de eso sí, jugando fútbol. Me comencé a dedicar al fútbol. Y luego de ahí luego pues por temas de la vida, del universo, no sé, digamos que me lesioné muy fuertemente y pues no pude, digamos que cumplir ese sueño de niño pequeño de ser futbolista, pero también me di cuenta que no era mi vocación y no era lo que quería. Entonces ahí comencé como a hacer otros proyectos cuando tenía
cuando tenía 12 años y lancé otra empresa que era de que era básicamente de elementos decorativos para casas, eran aviones que yo tenía un carpintero que era el que me hacía y yo los modificaba y les ponía motores con hélices para que funcionaran también como ventilador. Entonces era un elemento decorativo slash ventilador para oficina. Y pues al principio me comenzó a ir bien, pero, pero pues los costos eran muy altos y el volumen de ventas era muy bajo. Entonces gastaba más de lo que entraba y no era rentable. Entonces pues me di cuenta que no. Y luego de ahí hice un dark cooking, fundé un grupo empresarial, hice un montón de vainas hasta que comencé, digamos que con lo que más me di cuenta con lo que más me gustaban, que eran como las finanzas. Pero pues eso fue como un proceso mucho, mucho después. Ok, ok, entonces vamos por partes. ¿Cómo fue eso de que te lesionaste? ¿Dónde jugabas? Y cómo fue ese momento? ¿Cómo lo enfrentaste de alguna manera? Pues yo jugué para distintas academias de fútbol. Jugué para Santa Fe, para Millonarios, para Nacional, etcétera. Para quienes no escuchan y no están en Colombia, son clubes colombianos. Ah, y pues yo jugué en varios de esos, pero pues realmente no, al principio, para serte muy sincero, me costó mucho porque fue como, ya había firmado para ir a Argentina, de hecho, y era como, ya tengo como todo listo, ya está todo listo, y pues por un man que venga y me joda, pues no tiene sentido, ¿no? Porque ni siquiera fue que me haya lesionado solo, fue que un man me reventó. Entonces fue como un proceso al principio como de odio, pero luego también fue de agradecimiento. Al día de hoy lo agradezco porque también entiendo que no era lo que yo tenía que estar haciendo ahorita en retrospectiva, pues. Y pues Ok, fue mucho un proceso de superación muy, muy arduo de muchos años. Y pues aún me cuesta, por ejemplo, ahorita que juego fútbol, pues aún le tengo miedo a la pelota, etcétera. Pero sí, pues son cosas que hay que ir mejorando. claro, total. ¿Ya te graduaste del colegio o todavía no? No, ya ahorita en noviembre. Wow, ¿y en dónde estudias? Es una cosa bastante interesante porque, a ver, el front se llama clase, pero la parte donde sale el título es el San Bartolomé. Entonces es como una vaina bien extraña, pero funciona, que es lo importante. Ok, ok, ¿y por qué se extraña? Pues es un poco extraño porque es una startup, entonces es como, ellos son como el front de los colegios, y entonces pues ellos hacen como la parte virtual, pero pues el título lo sacan de los colegios tradicionales, ¿no? Entonces pues me pareció muy innovador, y pues la historia, por ejemplo, de entrar a estudiar un colegio virtual también es una historia muy interesante. Ah, pero esa te la contaré cuando entremos como a ese punto de la historia. Dale, dale, no, cuéntame de una. Entonces, eso está muy interesante. ¿Cómo decide uno entrar a un colegio startup y por qué? Ok, am, cuando yo comencé Inans, de hecho, pues antes de llamarse Inans pasó por múltiples nombres, invirtiendo en tu futuro, de hecho fue su primer nombre. Y yo me di cuenta que era lo que yo quería hacer, pero que el colegio en el que estaba no me estaba brindando las herramientas y no estaba creciendo ni a nivel intelectual ni a nivel personal. Entonces me di cuenta que no era el espacio y convencí a mi mejor amigo, que es otro loquillo, a que yo lo logré convencer de que sacáramos esta idea adelante y pues la única forma que teníamos como de sacarla así como debíamos era estudiando virtualmente, entonces dimos como un salto de fe y en ese proceso conocí a Andrés Cano, que él fue mi mentor, fue quien me enseñó todo y gracias a él digamos que de cierta forma he llegado a donde he llegado. Ok, ok, qué interesante. Pero entonces, listo, entonces hiciste las mermeladas, después hiciste otro par de cosas, te lesionas, digamos como que entiendes o pues la vida te lleva a que el fútbol no va a ser, y ahí qué pasa. Ahí lo que pasa es que duré un periodo de tiempo como un poco, digamos, deprimido, como porque me está pasando esto, como que no encontraba qué era lo que quería y aparte por problemas personales, muchos problemas se vinieron, mis papás se divorciaron, mi papá se quebró, entonces como que todo se estaba yendo a a la mierda y en ese proceso me di cuenta de dos cosas. Por un lado, cuando yo vi todo el proceso, cuando mi papá se quebró, vi todo lo malo que trae cuando una persona no tiene educación financiera.
Y como mi papá comenzó a consumir demasiado alcohol, exceso de tabaquismo, etcétera, y cuando tú ves todas esas cosas, tú como que entras a mirar, yo no quiero que esto me pase a mí, no quiero que le pase a nadie más, y pues ahí es cuando comencé a investigar quién estaba haciendo algo por educación financiera. Y pues en el 2019, en mitad de 2019, comienzos del 2020, pues en ese entonces todavía no estaba, pues no había mucha gente haciendo casi nada sobre esto, en Colombia al menos. Y pues yo dije, ¿por qué no hacemos algo? Así como muy inocente. ¿Por qué no nos ponemos la 10 y hacemos algo? Entonces saqué un canal de YouTube que se llama Invertir en tu futuro, como te dije. Y ahí duré un buen año, duré todo el 2020 dándole a hacer videos, pero me di cuenta que no era escalable y que me tomaba demasiado tiempo porque como estaba solo y mi socio nos tomaba más o menos 8 horas entre preproducción, producción y postproducción y pues eso era demasiado tiempo y no era rentable y no estábamos llegando al volumen de personas que queríamos llegar. Y pues ahí fue cuando te dije que hice un salto de fe para llevarlo, digamos, a otro nivel. Ok, ok. Entonces ahí fue cuando decides entrar a, digamos, decir como no tengo tiempo, voy a estudiar, digamos, en un modelo diferente, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué dijeron tus papás? Pues, ¿qué dijo tu familia? Pues fue mediar, fue negociar como buen emprendedor, fue llegar a negociar muy duro con ellos, de decirles como, pues mira, ya todo lo que estoy haciendo, de verdad es lo que me apasiona, sino pues yo desde muy chiquito he sido como de resultados y pues conmigo han sido siempre mi familia muy estricta en el sentido de tienes que ser el primero, no sé qué, bla, 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 y pues siempre he sido como así. Entonces fue como yo nunca los he defraudado, entonces pues necesito que me den este voto de confianza, no sé qué, y si no, yo llegué y los amenacé en el sentido, y si no me vuelvo el hijo más desubicado del mundo si no me dejan hacer lo que quiero, así como súper rebelde. Más o menos una Y amenaza. así, sobre eso no verás. Y luego de eso, pues luego de mediarlo por unos buenos meses y de verificar, pues porque en ese entonces el tema virtual aún era como muy repelente. Entonces fue investigar mucho, asegurarse de que todo fuera legal, de que estuvieran todos los permisos para que no cayeran estafas ni nada de eso, pues se logró, que era lo importante. Ok, ok. Wow. Una pregunta. ¿De dónde crees que viene como ese espíritu emprendedor? Porque no es tan normal que uno a los, bueno, primero a los 6 años, pero después a los 16 o 17 años, quiera tomar como unas decisiones tan trascendentales, ¿no? Entonces dejar el colegio o el modelo tradicional para irse a otro modelo que le permita dar el tiempo para poder emprender, porque encontró un problema, o sea, como que ese es un proceso que a la vista normal o tradicional, pues es un proceso que hace gente que tiene una estructura y unas vivencias de vida muy diferentes a las de una persona de 16 o 17 años. ¿De dónde crees que viene un poquito como ese espíritu? Para mí, de cuatro personas, bueno, de cinco personas en realidad que admiro mucho. Por un lado, mi abuela, ella pues yo la considero como empresaria, porque pues ella tiene apenas, hablando de títulos académicos, tiene hasta segunda de primaria y ha logrado construir una fortuna de más de 3.000 millones de pesos. Y pues cuando tú crees, digamos, que en un entorno con una señora así tan echada para adelante, que es como mi mamá, porque finalmente ella fue quien me crió y todo, pues ella como que me inspira mucho siempre a hacer todo lo que quiero, ¿no? Y como si mi abuelita con casi nada lo logró, porque yo que lo tengo todo no lo voy a lograr, ¿no? Y luego ahí entra pues mi mamá, que a pesar de que ella desde muy chico siempre ha tenido que trabajar muy, muy duro para conseguir sus cosas, siempre como que esa vaina de siempre como querer, pero no solo de querer, sino hacerlo para hacer algo para lograrlo, es algo que te va inspirando. Por otro lado, pues también a nivel familiar, mi papá, pues él es empresario, a pesar de que esté quebrado ahora, pues mi papá siempre ha desarrollado muchas vainas y pues hay que admirarle que siempre que quiera algo, a pesar de que ahorita pues está mal, siempre la logra de alguna forma, es muy resiliente, ¿ya? Es como, eh, bueno, esto es como un comentario ahí, como entre paréntesis, está como muy de moda hablar de unicornios, pero realmente los emprendedores somos más como cucarachas, nos pisan, nos hacen de todo, pero seguimos. Realmente es así más la analogía que un unicornio. Pero cerrando el paréntesis, mi papá pues fue alguien que inspiró.
y mi tío, que es como mi papá en teoría, porque él fue quien más me crió, en el sentido de que él fue con quien más compartí tiempo. Entonces, pues él me enseñó como todas las lógicas, como no tanto así como corporativas, sino más bien como desde un poco un lado más tranquilo, ¿no? Como un poco más relajado de un empleo, pero un poco más tranqui y aún así lograrlo. Y pues por último, como mi tío, pues mi otro tío que es juez, y pues él es muy duro en lo que hace y pues siempre me ha apoyado con todo, desde siempre. Y pues eso como que cuando tú tienes como todo ese entorno, como que a pesar de que todo se vaya al carajo, aún así tú sigues queriendo hacerlo. Eso está buenísimo, está muy bueno. O sea, como el entorno y el ejemplo también de alguna manera lo llevan a uno a querer hacer cosas, ¿no? Y a querer a lo mejor emular o superar lo que uno vio en ese entorno. Está bien interesante. Entonces tú viste la quiebra de tu papá, que seguramente no es un tema fácil, ni personal, ni familiar, pero además ya habías vivido antes el episodio de la lesión y de no poder jugar fútbol, eh, y encuentras un problema. ¿Cómo arrancas después del canal de YouTube? Un poquito ya como tu primer negocio. Ok. Luego ahí pues entré con Andrés Cano, que por aquí hay un podcast de él, entonces supongo que él lo dejará por aquí, o bueno, no sé. Pero ese es un señor que quiero, admiro y respeto mucho. Es un genio ese man. Y él me enseñó como todo lo que se necesita para hacer una startup. Entonces él me enseñó como, primero, cómo crear un modelo de negocio. También me enseñó no solo qué es un modelo de negocio, me enseñó cómo levantar plata. Me enseñó muchas dinámicas que yo ni por el carajo tenía en mente. Y cuando tú entiendes como todas esas lógicas, pues ya es mucho más fácil. Entonces lo primero que él me dijo fue como enamórate del problema y no de la solución. Y yo duré semanas entendiendo esa frase. Porque esa frase suena como muy cliché y todo, pero es muy compleja de entender, porque uno siempre está pensando en cómo saco plata, cómo saco esta vaina rápido, cómo saco esta solución, pero uno no se sienta a pensar en realmente cuál es el problema, por qué lo estoy haciendo. Y eso es súper importante porque luego de este proceso entendí que las soluciones cambian en el tiempo, pero el problema que tú quieres solucionar no. Entonces, cuando tú entiendes esto, me comencé a meter como muy duro en el problema, así como de investigar mucho, de salir a entrevistar, de salir a entrevistar jóvenes, salir a entrevistar a todo tipo de gente, porque en ese momento no entendía qué era un target, ni cuál era un público objetivo. Entonces Claro, total. entonces pues me puse a entrevistar a todo el mundo y ahí comencé a sacar insights, como la gente no se educa por estas y estas razones y comencé a entender problemáticas. Y luego me di cuenta que tenía dos caminos para irme. O por un lado lo hacía B2B y lo vendía para colegios o universidades, o por otro lado lo hacía directamente con los jóvenes y niños, pero en cuyo caso mi público, si fueran niños, serían los papás realmente, porque finalmente ellos son quienes me van a pagar. Uh, entonces, cuando entendí las diversas dinámicas, comencé como a entender cuáles serían como los pros y contras de cada punto. Y ahí fue cuando entendí que pues teniendo 16 años era mucho más fácil llegar a los papás que llegar a los colegios y a las universidades. Entonces comencé a hablar con ellos, comencé a entrevistarlos, comencé a hacer diversas dinámicas y comencé ahí sí creé como mi primer modelo de negocio y entendí que la forma más fácil en el momento, como no era fintech, sino era edtech, entonces como, mejor dicho, para así no hacerlo como tan técnico, como lo que yo quería hacer era enseñar y no quería como volverme un banco, no quería, digamos que cobrar fee por transaccionalidad o cobrar fee por distintas cosas. Entonces entendí que la mejor forma era a través de una suscripción. Entonces comencé a entender cómo funciona el pricing y el pricing es una ciencia completa. A ver, es un tema bien Sí, complejo. total. Entonces, ahí fue cuando me puse como a sacarlo. Yo en ese momento ni siquiera entendía cuáles eran los costos. Entonces yo dije como, cobremos 10.000 pesos por esta vaina y miremos a ver si funciona y si no, lo peor que puede pasar es que pierda plata y ya. Así muy ingenuo de mi parte. Y se supone que soy financiero. Ah, y entonces ahí cuando entré a mirar ese modelo de negocio, comencé a ver que era un modelo de negocio volumen. Entonces comencé a mirar cómo hacía para crecer. Y pues ahí tuve que aprender muchas cosas, entre ellas cómo comenzar a crear una marca, cómo llegar al público objetivo, entrar a definir cuál era mi target,
y targets es puntualmente a qué personas van a llegar muy específicas. Entonces son personas, entonces en mi caso eran personas de 12 a 18 años, pero eso es muy grande aún, entonces son de colegios de tanto a tanto, no sé qué, y entonces tuve que comenzar a entender eso. Luego de ahí, luego de ahí me preparé para, bueno, Andrés me estuvo preparando para un demo day que le estaba organizando, y entonces tuve que aprender a hacer un pitch. Y aprender a hacer un pitch es una vaina, y más para mí que soy introvertido, o sea, aquí me ves Ajá. como muy, muy a hablar mucho la vaina, pero pues para llegar a este punto me ha tomado muchos años de aprender a relacionarme, pero hacer un pitch es una vaina porque hay pitch de pitch, ¿no? Entonces hay elevator pitch, hay pitch de demo day, hay distintos tipos de pitch. Entonces, él me enseñó como dos. Uno, por un lado, fue el pitch de demo. Entonces me enseñó cómo crear una estructura buena de pitch. Entonces, esto pues lo enseño a veces cuando doy charlas y la vaina. Y entonces me dicen que sí es que lo aprendí de cuna y no, no lo aprendí de cuna. Esta vaina me tomó mucho tiempo aprenderlo. ¿Cómo Y hacías? ¿Cómo hacías para entrenar el pitch? ¿Qué hacías? primero tuve que estructurar, tuve que hacer una serie de estructuras. O sea, mi pitch pasó por más de 12 versiones en 3 meses. Entonces desarrollé como toda la estructura que para aquí brevemente enseñar cómo funciona la estructura de pitch. Primero, un problema, bueno, realmente lo primero es un hook que engancha a tu audiencia, que engancha al inversionista. Lo segundo es hablar sobre tu problema. Lo tercero es hablar sobre la solución. Luego ahí, dependiendo de cuánto tiempo tengas, generalmente es muy importante hablar de tu modelo de negocio. Es súper importante eso. También es súper importante tocar tu mercado, el Samsung, que es del gran mercado a cual vas a llegar muy puntualmente, cuánto vas a penetrar y cuánto esperas obtener del mercado. Tu secret sauce, porque tú y no los demás, quiénes están detrás de esto y por qué son el equipo ideal y qué están buscando. Y ya el cierre es como la estructura básica del pitch. Um, y luego de ahí, y luego de entender esta estructura, comencé a diseñar como todo el pitch de que se viera bonito y estético, porque yo soy cero diseñador, yo soy funcional, pero no estético. Y entonces se veía horrible y pasó por más de 20 correcciones, yo creo, feedback de Andrés, feedback de todo el equipo de él. Y luego de que ellos me dieron como el check, duré más o menos, porque el demo de iba a ser en noviembre, y duré todo octubre entrenando mi pitch de 4 de la mañana a 6 de la mañana y de 6 de la mañana a 8 de la noche, 4 horas diarias, todos los días, como una casetera. Entonces Ok, eso está repitiendo, buenísimo. Mucha determinación para hacer eso, ¿no? sí, era porque tenía muchas ganas, porque pues era pues cuando te apasiona tanto algo, no te importa lo que tengas que hacer siempre y cuando se vea como, o sea, cuando tú tienes un propósito muy claro, tú entiendes que hay cosas que hay que hacer y lo haces porque tiene que pasar. Y pues yo quería ganar ese demo day porque sabía que era una muy buena oportunidad. Entonces pues yo dije, toca sobresalir, ¿no? Entonces me puse a Ok. entrenar muy duro y a ver ¿Y muchos ese era videos. Demo Day de Pigma o de qué era? Era un demo ahí era de Akanov, porque antes era Akanov. Sí, en ese Eh, momento era Canoff. Ok. y entonces pues era de Akanov por Clasia, entonces era como de ambos. Y pues ahí fueron varios Venture Capitals, pues estuvo Black Sheep, entre otros. Y pues también estuvo pues Andrés, que a veces invierte tickets. Entonces estuvieron como varias gente muy interesante. Y pues luego de entrenar tanto, efectivamente gané. Pero esa Ok. es una historia muy interesante, porque primero porque era virtual. Entonces, hacer un pitch virtual bueno, es divertido porque digamos que no te tienes que, digamos que es un poco más fácil en el sentido de que tú tienes tus slides y puedes hacer trampa en el sentido de que puedes poner tu paper y tu guión al lado, entonces puedes hacer trampa. Entonces, pues es como algo mucho más fácil. Pero lo que pasa es que el tema de conectividades, entonces es bien complejo. Entonces yo era el penúltimo o el antepenúltimo y me tocaba y Andrés me hizo una super presentación, así una super presentación increíble, como aquí les va mi estudiante favorito, la vaina, no sé qué, y yo estoy emocionado a presentar mi pitch y se cae el internet. Y yo como, no, y yo, Ok. y yo estaba, en ese momento, ahí sí estaba como el emoji, no sé si has visto como un meme que dice, sé el sentido del verdadero terror. Yo
Yo estaba como ese emoji. Sí, sí, sí. Eh, y, y luego pues me tuve que bajar por toda la casa para mirar qué era lo que estaba pasando. Y luego la logré entrar y el man Andrés me dijo algo que me tranquilizó en el momento, porque pues después de que se te cae el internet, como que todo, yo pensé que todo se iba al carajo. Y entonces Andrés me dijo como, viejo, tú ya has hecho este pitch 1000 veces antes, una vez más, una vez menos, no va a afectar el resultado. Y pues cuando él me lo explicó como desde esa perspectiva, claro que sí me tranquilizó mucho porque yo estaba como muy cargado porque se había herido el internet, yo era el último, entonces todo el mundo estaba viéndome porque pues, entonces pues fue como digamos que una experiencia muy retadora. Entonces, hacer un pitch es una vaina muy retadora, hablar con inversionistas es otra vaina muy retadora, y más que todo el feedback de la gente es otra vaina muy retadora y cuando te hacen preguntas. O sea, las preguntas es como lo que más te caga. Claro, Entonces, porque no están preparadas. sí, no están preparadas, es lo que salga. Entonces, y además que últimamente pues, las preguntas, como el emprendedor responde a las preguntas, tienen mucho valor a la hora de la puntuación de los jurados, ¿no? Entonces, ¿cómo tú respondes? Si tú respondes como hablando mierda, entonces pues te va muy mal. En cambio, cuando eres como muy directo al grano, te va mucho mejor. Entonces fue como algo que tuve que aprender. Hablando de eso, esa es otra cosa que uno aprende, que uno tiene que aprender muy duro. Y es que en Latinoamérica, en general, en la cultura latinoamericana, solemos hablar, bueno, solemos algo que aquí le conocemos como verborrea, y es que hablamos Sí, demasiado, pero no le llegamos damos a nada. muchas vueltas a las cosas. Exactamente. Y pues Andrés sí me dijo como, tienes que ir al grano, y si no pierdes oportunidades por no ir al grano. Y eso fue como que algo que me costó mucho. Y aquí como consejo para todos los emprendedores, vayan al grano, no hagan perder tiempo a las personas. Entre más directos sean, mucho mejor. Eh, Total. Oye, entonces te ganas el demo Day y ¿qué pasa a partir de ahí? Ahí conseguí otra mentora, Ajá. conseguí otra mentora y abrí relaciones. Eh, en ese momento conocí a María de la Cruz, que ella es una señora muy dura en temas de marketing, y, y abrí relaciones con Blackchip, con el fondo, pero pues aún no estaba preparado porque pues yo no Con entendía cómo Eric. abrir sí, con Eric, pero yo no conocí a Eric directamente, sino conocí a Falina. Después sí lo conocí. Pero el caso es que yo en ese momento no sabía que era una ronda de fundraising, ni mucho menos cómo armarla. Entonces, yo no entendía que era un data room, que era un dual diligence, no entendía nada de esas dinámicas, ni siquiera entendía que era un cap table. Um, entonces, pues, duré realmente lo que fue diciembre, enero y febrero, duré metiéndole mucho producto. Entonces fue como entendiendo cómo era la marca, entendiendo cuál era el mensaje, entendiendo muchas dinámicas, temas de UX, UI, aprendiendo mucho sobre diseño, porque ahí fue cuando entendí que aunque nos guste la funcionalidad, debe ser un equilibrio entre funcional y estético. No puede ser ni muy estético pero no funcional, pero tampoco puede ser funcional pero no estético. Uno tiene que encontrar como ese equilibrio. Y eso es bien complejo de encontrarlo. Entonces, pues estoy aprendiendo mucho sobre temas de diseño, sobre teorías de color, etcétera, sobre los arquetipos de Carl Jung, entre otras cosas. Y ahí, después de esos meses, entré oficialmente al programa de aceleración de Andrés, que fue este año. Entré al programa de aceleración de Andrés en marzo, si no me equivoco. Y luego de ahí, a finales de febrero, comienzos de marzo, entré a Techstart, Startup Week en Latam, y quedé en tercer lugar a nivel Latinoamérica. Eh, Wow. no con, no con INANS directamente, sino con otro proyecto de educación financiera para microempresarias. Y pues quedamos en tercer lugar en Latinoamérica. Y pues fue algo como que más allá del ego que trae, ¿no? Y de como, que tercer lugar en Latinoamérica, fue una experiencia muy divertida porque un man de 17 años estaba dirigiendo a seniors. Eso nunca había pasado, nunca había tenido esa experiencia, ¿no? Entonces yo tenía en mi equipo a gente de 40 años, a inversionistas, a mucho, y yo era como que los estaba dirigiendo. Y eso fue como muy random. ¿Y, Y pues fue una experiencia y muy qué hiciste? divertida. O sea, ¿cómo afrontaste esa situación? Está bien interesante.
Pues la afronté como ya la venía afrontando siempre, como enamorarte del problema y no de la solución, pero ya con un poco más de calle, entonces ya entendiendo realmente qué significa. Luego de ahí aprendí la importancia de validar, porque a nosotros los emprendedores nos gusta como crear muchas cosas, pero no nos gusta iterar. Y lo más importante es iterar más que construir en muchas ocasiones, más que todo cuando uno está en etapa de idea, ¿no? Uno tiene más que crear muchas vainas, es como lo que creamos, sacarlo rápido, ¿no? Sacarlo, iterarlo y volver a construir, y así una y otra vez, hasta conseguir lo que le llaman product market fit. Pero el caso no es ese. El caso es que, el caso es que tenía que enamorar, pues se supone que la metodología de testar es la siguiente. Te dan como una serie de ideas, tú postulas como unas ideas, pero como tienes 3 días para desarrollarla, yo no quise postular INATS porque entonces ya no se vuelve mi idea, sino se vuelve como el colectivo, ¿no? Entonces yo dije, mejor quiero entender cómo funcionan las dinámicas de equipo, porque pues yo nunca había trabajado con un equipo y mucho menos dirigir uno. Entonces yo dije, mejor me meto en uno que me parezca interesante y saquemos un buen proyecto. Y entonces resulta que postularon una idea que se llamaba Imani, y, pero no lo postularon como una idea para, como nosotros al final del pitch la estructuramos, como de educación financiera para microemprendedoras, sino la postularon más bien como una fintech un poco más normalita. Pero resulta que el owner de esa idea, de esa empresa, no apareció. Y entonces yo dije, esta vaina no se puede perder. Así que yo me puse con los organizadores, que resulta que pues uno de los organizadores en ese momento era Pigma, y pues yo dije, yo me pongo la 10 y yo dirijo esta vaina. Y entonces pues ahí hubieron varias personas que quisieron entrar. Entre ellas pues estuvo Rafael Igual, que pues es un inversionista español que vive en Panamá, entre otros muy interesantes. Y cuando yo entré, digamos que a dirigir esa vaina, como a entrar a entender cómo funciona, fue una experiencia muy interesante, porque es muy diferente cuando tú emprendes solo a cuando tú lo haces en equipo, cuando tú diriges, cuando tú delegas, y más que cuando tú delegas, cuando entiendes que tienes 3 días nada más para sacar una idea y con producto, ¿no? Porque no es simplemente salir con ideas, sino que tienes que llegar con un producto decente, o sea, con un MVP, pero menos que un MVP. Entonces, cuando tú llegas, entonces tú comienzas como, yo trabajo en la noche, ustedes descansen y trabajan en la mañana y así. Entonces, entender como esas dinámicas es como muy, muy interesante. Y pues sí, ahí aprendí muchas cosas de producto, aprendí más sobre pitch, um, aprendí mucho, pero mucho sobre MVP, sobre cómo desarrollar productos en muy corto tiempo. Y aprendí la lección que yo te puedo decir que fue lo que más yo aprendí, fue a entrevistar gente. Aprendí algo, Súper valioso, además. sí, muy valioso. Entonces me enseñaron una metodología que para todos, para todo emprendedor que me esté escuchando, y yo creo que es como la Biblia de las entrevistas de validación, se llama Mom Test. Aprendí cómo funcionaba y yo creo que esa fue una lección muy valiosa que me sirvió para el resto de mi camino. Fue como eso y el networking, ¿no? Aquí en esta oportunidad, en este evento, aprendí a hacer un elevator pitch. Entonces, aprendí a vender una idea en un minuto. Esa es otra como habilidad que es muy importante, ¿no? Aprender a vender y comunicarse. Entonces, pues sí, es como más o menos ahí Total. como va la historia. Oye, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno es la forma como hablas de los mentores. Eh, y me llama positivamente la atención, porque en la medida que el emprendedor crece, esa relación emprendedor-mentor a veces se complejiza un poquito, pues porque el emprendedor empieza a tener un ego diferente, empieza a tener unas experiencias diferentes, entonces empieza a ser un poquito más terco. Lo que me llama mucho la atención es que has sido súper abierto al tema de la mentoría, ¿no? O sea, como a Sí. ir agregando a tu vida personas que te han ayudado en este camino. Para ti, es decir, ¿cómo defines ese proceso de mentoría? ¿Cómo defines al mentor? Para mí el mentor es como un maestro Jedi que te ahorra tres cosas. Te ahorra tiempo, te ahorra cagadas y te ahorra plata. Y en mi caso, emprender solo no es una opción. Y esto para todos los que nos estén escuchando, emprender solo es una mierda.
es muy difícil porque se van a quemar porque no pueden dárselas de marketing, no se las pueden dar de CEO, no se las pueden dar de fundraising, no se las pueden dar de todo, de desarrollo. Entonces un mentor te enseña muchas cosas que tú no entiendes. Y más cuando es un mentor como lo es, por ejemplo, Andrés Cano, que ese señor tiene mucha calle en esto. Entonces cada vez que yo hablo con él, y hoy, y de hecho hablé con él la semana pasada y sigo aprendiendo igual como cuando recién lo conocí. Y cuando te entiendes que realmente tú tomas lo bueno de la persona y no lo malo, es cuando tú más te aceleras. Porque obviamente uno tiene que ser muy crítico, ¿no? Porque pues el mentor te da una opinión y tú tienes que entender si te funciona y si no. Y si no te funciona ahora, ¿por qué no funciona? Y tal vez como ponerle tu punto sobre la mesa para como llegar a un mejor feedback, ¿no? Entonces, como para mí la relación con el mentor es de, primero, ser muy honesto y transparente con la persona, no llegar como a hablarle popó, sino realmente siéndole sincero, muy franco, como tengo estos problemas, ¿tú cómo me ayudarías a solucionarlos? Eh, esa relación es muy importante, ser muy franco. También es mi mentor, pero también es mi amigo, ¿no? Entonces no es simplemente una relación transaccional de tú me das y yo te doy, sino es una relación un poco más fraternal. Entonces es como somos amigos. Y para mí, cuando tú tienes un mentor que es más que tu mentor, es como tu amigo, es una relación mucho más sana porque ya no hay temas de ego ni nada por el estilo, porque no es de quién sabe más, sino es de cómo nos ayudamos. Ah, entonces, para mí mejor dicho, es la forma como tú lo veas, pero para mí el mentor es como, realmente y puntualmente, para mí el mentor es un maestro que lo que te digo, te ayuda a ahorrar muchas cagadas, te ayuda a ahorrar mucha plata y lo más importante, te ayuda a ahorrar mucho tiempo, que es lo más importante cuando uno emprende, el factor tiempo, porque uno siempre está en contrarreloj. Total, súper. Oye, y la segunda cosa que me llama mucho la atención es que hablas de Inans en pasado. No hemos hablado mucho de Inans, pero ¿qué era Inans? O sea, como que arrancaste un canal de YouTube enfocado en educación financiera, fuiste iterando, encontrando en tu proceso de mentoría y demás un segmento en los jóvenes, un segmento en los papás, etcétera, etcétera. Pero ¿qué fue lo que creaste? Ok, yo desarrollé una plataforma de educación financiera para jóvenes. Entonces era una plataforma gamificada donde básicamente el usuario podía ir aprendiendo a través de una experiencia de juego y pues a medida que iba aprendiendo sobre finanzas y digamos que resolviendo ciertas cosas muy puntuales, iba obteniendo recompensas del mismo, ¿no? Entonces era como aprendo y aparte de que aprendo, gano cosas por aprender, ¿no? Entonces pues eso era como muy chévere. Me pareció muy divertido porque primero, en muy poco tiempo, logré captar la atención de mucha gente. Entonces, no tanto por ser yo, sino por redes sociales, ni siquiera con mi cara, sino con banners y con landing page. Logramos una lista de espera interesante, sin nada de pautas muy orgánicos, más ni siquiera con amigos, sino como que la gente fue llegando sola. Logramos Oye, tener pero más de... espera un segundo. O sea, cuando dices desarrollé una plataforma, ¿es que tú desarrollaste la plataforma o qué significó desarrollar una plataforma? Ok, desarrollar una plataforma significó crear no una plataforma de cero, así como un Platzi, porque yo no soy desarrollador y en ese momento yo no tenía equipo técnico, entonces fue más bien como no code, entonces fue como un mockup, por llamarlo así, súper interactivo y funcional, que era lo que yo estaba buscando. Y pues aprendí mucho más que todo de dos cosas, de focus group que hacía a nivel, digamos, de usabilidad y que hacía con usuarios. Y dos, otra cosa que aprendí mucho, aparte de las pruebas de usabilidad, es como las dinámicas de después, lo que pasa después, ¿no? Entonces, como terminó esta primera versión, pero ya no es como que me olvide de él. Eso Andrés me lo enseñó como Customer Factory. Entonces, como ya le generé revenue, ya le hice todo, pero tiene que seguir formando parte del ciclo, ¿no? Entonces era también cómo lográbamos que los que terminaron, digamos que estas cosas, cómo lográbamos que siguieran sabiendo sobre nosotros. Y pues ahí comenzamos a mirar distintas dinámicas.
Me encanta. ¿Y qué herramientas no code utilizaste? Utilicé Webflow, Ajá. ah, pero la que a mí más me encanta en temas de diseño es Figma, sin duda alguna. Es la plataforma que yo te puedo decir que amo, que soy Figma lover con todo mi corazón, porque te permite Ok. crear cosas muy chulas y te permite probarlas. Hay también con AppCheet, creo una plataforma, creo eso sí es una aplicación, pero no era nada escalable, pero funcional. Eh, que era una plataforma de gestión de gastos para los papás. Entonces con eso los enganchaba como te regalo esto, prueba, aprende tú primero y luego me mandas a tus hijos. Qué interesante. Eso está buenísimo. Oye, ¿y cuántos clientes tuviste o cómo fue ese camino un poquito de pasar de la idea a convertirla en un negocio? Pues realmente no alcancé a generar mucho revenue porque pues digamos que por cosas de que pasan, logré digamos, logré una lista de espera de más de sí, 60 personas. Eh, de esas hice muchas pruebas de usabilidad con la gran mayoría de ellos. Entonces logré entender muchas dinámicas de esas 60 personas, más o menos con más de la mitad logramos probar casi todo. Entonces con más de 40 personas probé todo lo que quería probar. Probé toda la ruta, probé todos los contenidos, probé absolutamente todo lo que quería probar. Y ya estaba listo para levantar ronda y para traerme un equipo. Ya estaba preparando ronda de fundraising que quería abrir para agosto. Esperaba levantar para, digamos que para no es puntualmente esperaba levantar para construir ya una plataforma mucho más robusta, ¿no? Para crear algo ya mucho más heavy en el sentido de mucho más formal, ya traerme un equipo muy fuerte, pero pues por cosas de la vida buenas, digamos que tuve ahí como una especie de merge acquisition con otra empresa. Entonces, pues la decisión por la que la tomé es por temas de aprendizaje también, porque creo que emprender con gente que ya sabe te enseña mucho más y así funciona o no. Creo que lo que voy a aprender, el camino del emprendedor, toma más o menos 10 años para llegar como a su big dream y eso es en promedio. Yo espero hacerlo en la mitad. Entonces, en este momento estoy como aprendiendo todo lo que se necesita para llegar a ese big dream. Eh, pues en ese momento ando en esas, ando como aprendiendo todo a nivel corporativo, cada una de lógicas, cómo levantar plata, creando una red de contactos muy fuerte, aprendiendo también cómo construir producto rápido, aprendiendo cómo iterar, aprendiendo cómo hacer alianzas, bueno, aprendiendo muchas dinámicas que necesitan entender para sacar una muy buena empresa que quiero, una muy buena empresa mía en un futuro, ¿no? Pues porque ahorita estoy como 100% enfocado en una sola, porque yo creo que es muy importante hacer una, pero hacer una bien, ¿no? Eso es como algo que los emprendedores tenemos, que nos gusta perder el foco muy rápido porque tenemos como muchas variables, ¿no? Tenemos como muchas dinámicas para hacer y entonces muchas veces nos desenfocamos y es muy importante enfocarse. Es un gran error cuando uno está emprendiendo desenfocarse. Oye, Joan, llegamos a ese punto de la historia donde no vamos a poder profundizar mucho, pero de una vez te voy a comprometer para cuando cumplas 18 años poder hacer otro episodio y profundizar aún más en ese momento digamos, de la adquisición o del M&A en esta etapa tan temprana de lo que tenías, pero me sorprende mucho ese proceso de validación que hiciste y cómo se fueron conectando también los puntos en tu vida, de alguna manera, ¿no? Sí, eso es como muy, no sé, es que lo que te digo, yo siento que, bueno, yo creo mucho en algo que se llama la ley de la atracción, tal vez para muchos como que no funciona, pero yo siempre he querido siempre he querido, cuando mejor dicho, cuando yo dije quiero meterme esto ahí lleno y di ese salto de fe, la vida misma me conectó con gente que sabe y luego ahí me conecté con más gente que sabe aún más y así, y es como que cuando tú quieres algo realmente, pero no solo dices cómo lo quiero, sino trabajas por eso, como que las cosas se van dando paulatinamente, sin verse forzadas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es como no forzar las cosas. Y también entender que los problemas son momentáneos y no permanentes. Entonces mucha gente piensa, mejor dicho, muchas veces se quedan en lo permanente los problemas y no buscan cómo salir de ahí. Entonces eso es súper importante porque uno como emprendedor tiene mierderos todos los días y uno tiene que pasarse, o sea, uno apaga incendios todos los días. Entonces es súper importante entender que los problemas son momentáneos y entre uno más rápido los solucione,
así no sea la solución más bonita del mundo ni la más perfecta, desde que funcione, eso es lo más importante. Súper. Te voy a hacer un par de preguntas más. Ya estamos terminando. Eh, a ver, uno a tu edad, muchas veces no, yo creo que la gran mayoría de veces le cuesta un poquito hacer esos trade-off entre tener que estar enfocado, como tú decías, en aprender todo esto que has aprendido, que te ha demandado tiempo. Te levantabas a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana para practicar el pitch. Después a las 6 de la tarde a 8 de la noche lo seguías practicando. Te juntas con mentores, te gastas fines de semana en eventos de startups y demás, en bootcamps y tal. Te formas en un montón de temas. Eso tiene un trade-off en la vida a los 16 o 17 años, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la novia, los amigos, el mundo adolescente de alguna manera? ¿Ok? Realmente esto, aunque yo creo que esto no solo pasa en mi edad, yo creo que esto pasa en todas las edades. Yo siento que encontrar un equilibrio entre vida y trabajo, aunque yo esto no lo veo como un trabajo realmente, pero, pero encontrar eso es muy complejo y muchas personas hablan sobre cómo encontrarle la vaina, pero es realmente complejo. Lo que yo sí trato de hacer para no quemarme, porque pues soy un ser humano como cualquiera, no soy robot, ni estoy programado, ni nada, también me canso como cualquier persona. Llega un punto donde uno sabe hasta qué punto puede llegar. Hay días que llega un punto donde digo, marica, ya no doy más, ya no, humanamente, ya mi cuerpo nada, ya toca descansar. Entonces, toca sacar sus buenos días también de descanso, tratar también de ir al psicólogo. Eso es muy importante y esto no es como porque esté loco ni nada por el estilo, sino que es muy importante poder hablar con alguien y no, es decir, la opinión profesional de una persona y más sobre temas tan complejos y más cuando uno tiene que cargarse de tantas vainas, porque el mundo del emprendimiento no es fácil y no es para todo el mundo. Entonces yo no entiendo tampoco por qué lo romantizan tanto, pero en fin, el caso es que cuando uno se Está carga de tantas, buenísimo. sí, el caso es que cuando uno emprende, uno se carga de muchas cosas, porque uno tiene que solucionar problemas con clientes, solucionar problemas con todo el mundo, y eso te carga. Y es súper importante saber cómo descargarte, porque tienes el estrés lo puedes manejar de dos formas. O lo manejas negativamente o lo manejas positivamente. Si lo manejas positivamente, lo más probable es que te ayudes a crecer de una u otra forma eh, en tu vida, ¿no? Y si lo manejas negativamente, pues te vas a la mierda, es así de fácil. No hay como más. Entonces, pues es importante también entender uno cómo sobrelleva el caos. El caos se refiere en emprendimiento, en la vida, y hay diversas dinámicas y varios libros que hablan sobre esto. Entre ellos hay uno que se llama Antifrágil, lo estoy leyendo, no lo puedo recomendar porque no lo he terminado, pero hasta el momento me ha gustado. Eh, y, y el caso es que, continuando con la pregunta, es súper importante entender cuando ya estoy que no doy más y tener como esos espacios de dispersión. También ir con una persona que te ayude a relajarte, que te ayude como a quitarte como toda esa mierda interna que tienes. Y también otro punto que es súper importante es tener espacios de desconexión de uno mismo, es decir, aprender a estar bien con uno mismo solo. Entonces ahí es cuando uno más se conoce. Pero pues para muchas personas esto no es fácil y no les voy a decir que lo es porque no lo es. Aprender a estar solo y sentirse cómodo solo no es un proceso que se tome de la noche a la mañana, ni mucho menos. A mí me ha tomado años y aún me hace falta mucho por descubrir. Y para mí el último punto es también el tema de espiritualidad, pero no de espiritualidad como un dios o como ir a una iglesia los domingos, sino más bien como con una filosofía de vida, como hacer todo de acuerdo y ser muy coherentes con lo que uno dice y con lo que hace, ¿no? Entonces, pues yo trato de siempre estar como, en mi caso a mí me gusta mucho la filosofía oriental, entonces me gusta mucho estar como en pro o como en corriente de la naturaleza y no en contra, como suele pasar en el occidente, ¿no? Entonces me gusta tener como muchos espacios, también me gusta tener espacios de enriquecimiento, en el sentido de, es muy importante los amigos, es muy importante la familia, pero también es muy importante crecer como persona. Entonces, tener como esos espacios donde uno pueda crecer a nivel personal es muy importante y eso se trata de cómo uno aprende a identificar como qué es lo que es uno bueno y lo que es malo, ¿no? Uno no puede ser bueno para todo. Entonces, en esos espacios uno es para desarrollarlos. Entonces, para ir concluyendo como la pregunta, es súper importante
entender qué espacios se tienen que pasar con la familia y entender que uno también, la empresa no es todo, el trabajo no es todo, también hay que tener espacios donde uno se tiene que apagar, donde uno tiene que apagar unas cosas y conectar otras. Entonces es súper importante. También vayan por favor al psicólogo, no se quemen, porque luego no quiero que terminen en un psiquiatra ni tomando pastillas ni nada por el estilo, porque emprender es una vaina que carga mucho y es muy importante estar muy bien psicológicamente y personalmente. Esta vaina es un deporte de alto rendimiento, tienes que entrenar todos los días y para rendir al máximo tienes que estar bien y claro. Y el tercer punto es conecten con ustedes mismos, aprendan a estar solos, aprendan a convivir consigo mismos, es muy importante. Ok, súper. ¿Y cómo haces con los amigos? Y la pareja? ¿Cómo funciona esa vida a tu edad? O sea, y entiendo que Sí. puede pasar a cualquier edad, pero particularmente en algunos momentos de la vida de uno, pues ese tipo de relaciones son como más, es decir, normalmente tienen una prioridad más alta que otras cosas. Ok, por ejemplo, con mi relación con mis amigos, dependiendo también, porque hay veces que me llaman por unas cosas muy estúpidas, entonces como que no, pero cuando son para cosas que tienen relevancia, pues siempre trato de ubicar los espacios en mi agenda y pues yo siempre tengo una filosofía, tal vez esté en lo equivocado o tal vez esté bien, no lo sé, y es para mí, para mi familia y para mis amigos cercanos, no tengo, o sea, siempre voy a tener un espacio para ellos, no importa lo mil llenas, siempre hay como un espacio, si están 5 minutos, un minuto, pero de que lo hay, lo encuentro. Entonces siempre trato de, si realmente es algo de urgencia o si realmente es algo que importe, siempre van a tener un espacio conmigo. Y pues ya cuando son las farritas de los fines de semana, pues también hay espacio para eso. Obviamente que no es como que se haga cada semana, no es como que, pero siempre obviamente tengo que tener espacios de dispersión. Pero, pero sí es muy importante también, y también es muy importante como qué amigos tienes, ¿no? Porque hay amigos que te incitan a, digamos, que hacer una mejor versión y otros amigos que solo te incitan a otro tipo de dinámicas, ¿no? Y pues en mi caso, pues casi todos mis amigos son muy parecidos a mí, entonces pues mi mejor amigo es dueño de varias empresas, etcétera, y él tiene 16 años, entonces pues él también es medio loquillo, así como yo, entonces pues él también anda con agenda ocupada, entonces pues es como que nos hablamos todos los días, así, como viejo lo quiero mucho y pues cuando nos vemos cada 15 días, así. Eh, y pues el tema de la pareja, pues no sé, yo siento que es un tema muy complejo porque para mí hay que ser consciente de lo que implica tener una pareja, ¿no? Implica dedicar tiempo, implica dedicar muchas cosas y pues yo en este momento no, en esta etapa de mi vida no sé si estoy dispuesto a tenerlo. Además, uno como emprendedor y pues para mí, para esta etapa debo viajar bastante y yo no sé si haya una persona que digamos, llegue a, o sea, se sienta cómoda con esa agenda. Tendría que ser una persona muy parecida a mí y lastimosamente en el ecosistema colombiano y a nivel mundial pues casi no hay muchas chicas y mucho menos de mi edad. O sea, si de por sí no hay casi chicas, de mi edad hay Total. mucho menos. Oye, muy bien. Si tuvieras que definir en una palabra tu camino como emprendedor hasta ahora, ¿cuál sería? Um, uy, es que la palabra es muy... yo creo que tal vez turbulento, no sé, yo creo que podría ser así, o no sé, nunca había pensado eso. Am, yo creo que sí, yo creo que sí, podría ser para mí, yo creo que podría ser turbulento porque cuando hay como una turbulencia con un avión, a pesar de que el avión se mueve y tiene fricción, siempre como que logra volver a estabilizarse, ¿no? Y llegar como al destino final. Y creo yo que eso es como ha sido como mi camino a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dinámicas que han pasado y que falta que pasen, porque hasta ahora estoy comenzando, me falta mucho camino por delante y no espero menos, no hace falta aprender mucho de muchas cosas y aprender de muchas personas también. Probablemente esa turbulencia aumente cada vez más. Lo que espero es que no me estrelle. Así que
espero por ahora que para mí el camino hasta ahora ha sido un poco turbulento, pero ya se ha estabilizado hasta el día de hoy. Esperemos que siga así por el momento. Súper, súper. Joan, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por la frescura de la conversación. Y te espero de nuevo en febrero de 2023, cuando ya podamos hablar un poco más en detalle de algunos temas. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por la invitación y nada, también muchas felicidades por desarrollar este tipo de espacios, porque de verdad, como te dije, el emprendimiento lo romantizan demasiado y demasiada información sobre temas de emprendimiento, pero realmente los temas valiosos no son tan fáciles de encontrar y de filtrar. Entonces es súper importante como las personas que traes y también como sería muy chévere como crear como una biblioteca de las cosas, como que para que la gente pueda acceder mucho más rápido a eso, ¿no? Entonces como podcast están todos estos, libros están todos estos, páginas estas, aquellas, para que la gente tenga para que no tengan excusas, ¿no? Para que no tengan excusas para no emprender. Ya tienen todas las bases, ahora pues está entrar a ver si estarían dispuestos a pagar el precio de lo que lleva emprender, ¿no? Porque como todo hay que Total. pagarlo, pero cuando uno lo paga es muy chévere. Súper. Bueno, Joan, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar. Vale. Chao, chao. Chao.